Hola, ¿pero aún sigues aquí? Pero es que te va la marcha, que lo flipas. Ah, ¿que eres nueva? Pues, ¿qué haces que no empiezas por el primer episodio? Esto es un podcast de culto, ¿eh? Donde antes éramos 4 físicos viejunos y ahora pues además también tenemos una física. Y donde hablamos de lo que nos da la gana, de ciencia, de cine, de música, de libros y lo más importante, de romanos, que nunca falten. Y algún día incluso hablaremos de la Catus, pero eso ya se verá. De modo que ya sabes, si ya eres fan, relájate, píllate un copazo y disfruta. Pero si acabas de llegar y te quedas, bueno, pues tú misma, ¿eh? Es aquí, es la parte que viene ahora. No, este cacharro es eléctrico, pero necesito una reacción nuclear para generar 1,21 gigavatios. ¿Qué acabo de decir? El condensador de flujo. Este cacharro es eléctrico, pero necesito una reacción nuclear para generar 1,21 gigavatios. ¡1,21 gigavatios! ¡1,21 gigavatios! ¡Válgame Cristo! ¿Qué demonios es un gigavatio? ¿Cuántos gigavatios has dicho? 1,21. ¡Hala! La madre que parió algunos traductores. ¿Qué es un gigavatio? ¿Qué es un gigavatio? ¿Qué es un condensador de flujo? Sí, la verdad. Es verdad, o sea, la traducción es penosa, pero más graciosa, claro, porque Sí, un condensador de flujo... Es uno de los detalles que se ha quedado de las películas. Claro, así que- como el gigavatio. Bueno, A mí me como- mola más llamarlo gigavatio. Como ya habéis oído en la entradilla, somos 5 físicos viejunos, pero también nos gusta mucho el cine. Y vamos a hablar de cómo se ve a los científicos en el cine. Y En la ficción, literatura, en en la cultura ficción, sí. popular, etcétera. Sí, que luego cuando la gente nos conoce dice, claro, tienen el estereotipo cinematográfico y dicen, hombre, pues pareces normal, ¿no? ¿O no te pareces? Bueno, eso Cuéntalo, lo José, parece cuéntanos. normal para ser científico. Cuéntanos esa A mí eso historia. me parece normal, nunca me lo dicen, ¿eh? Así, esto me pasó a mí hace muchos años, que íbamos a un concurso de fotografía en Humanes y fuimos varios años. Y bueno, al cabo de un par de años o 3 ya empezamos a entablar relación porque éramos siempre los mismos que íbamos allí. Y entonces acabamos, después de uno de los concursos, acabamos tomando cañas con algunos de los locales y estábamos hablando y nos preguntaron, oye, ¿vosotros a qué os dedicáis? Yo dije, pues yo doy clase en la universidad. Y me dijeron, pues no se te nota nada. O sea que me mimeticé bien. A ver, yo creo que volviendo a Regreso al Futuro, este es uno de los arquetipos del científico tradicional, ¿no? Que es el científico loco. El científico loco, sí. El tío con los pelos despeinado. A ver, la bata. este es loco, pero un loco amable, porque el loco típico es el que quiere conquistar el mundo y hacer todo tipo de disparates, pero vamos, o destruir el mundo. Por lo menos hoy vamos a hacer una taxonomía de arquetipos, ¿no? De científicos, de cómo se vean los científicos en la cultura popular y a ver si aclaramos un poco esto. Y de Bueno, cuándo empieza esta Claro, historia. yo creo que había que empezar por eso. O sea, ¿cuándo empieza la ficción a introducir al científico como un personaje más? Porque esto no es Sí, habitual. O sea, en las novelas del siglo XVII no había científicos. No. Claro que ya lo comentó Susana, ¿no? Cuando hablamos de viajes en el tiempo. Sí. Esto empieza con la revolución industrial, con el control, ¿no? La manipulación de la naturaleza, ¿no? Y de repente es un poder que el ser humano nunca ha tenido. El ser humano bailaba para que lloviese, ¿no? Ya de repente tienes a esos tipos, ¿no? En esos laboratorios, con Que esos sa- hornos gigantes, esas chimeneas. Que hacen magia de verdad. Claro, Claro, estas que es máquinas de vapor. algo que no está al alcance de todos, solo Sí, está al claro. alcance de unos pocos privilegiados que, hombre, se ven con, no sé, con reverencia y desconfianza a la vez, ¿no? Exacto. Por el público general. Es que la visión de un científico, yo creo que a partir de ahí, de la revolución industrial, es como la de un Mago. supermago, del que o sea, tiene un poder que tú desconoces, él es capaz de invocarlo y da, o sea, a la vez produce cosas beneficiosas, pero da miedo. Vamos. O sea que más o menos Frankenstein estamos hablando, por Sí. ejemplo. Frankenstein, Yo sí. creo que No, Frankenstein es una Mary novela Shelley. modernísima, ya hablamos de ella en otra Sí. ocasión. Bueno, y luego ha habido episodios en la historia que lo han reforzado. Por ejemplo, lo de el proyecto Manhattan, Sí, sí, o sea, ha reforzado esa idea de los científicos son capaces de producir cosas terroríficas. Que curiosamente se culpa a los científicos, no a los políticos, que fueron los que... Pero en fin, vale. Sí, anterior a esta revolución tecnológica, ¿no? A tener el poder de transformar las cosas, lo que había pues era filósofos de la naturaleza, ¿no? Eso es. Naturalistas, gente que observaba la naturaleza, que se interesaba por cómo funcionaba, pero que no interfería, ¿no? Claro. Teníamos a los No, astrónomos, sí. a los astrólogos, era gente que miraba Era como al leer la cielo. obra de Dios, digamos, ¿no? O sea, Bueno, está- pero incluso si se intervenía, por ejemplo, en el caso de Galileo, yo creo que Galileo seguía siendo un filósofo. O sea, Galileo
digamos, dentro de la filosofía revolucionó el método porque introdujo lo que era experimentar, que era algo que la filosofía no hacía, pero él, yo creo que seguía considerado un filósofo entre Sí, pero los demás. Claro, porque lo hacía como forma de entender, ¿no? De entender el mundo, de claro, entender el mundo. que era el objetivo de la filosofía. Pero por otro lado también producía aplicaciones, porque Galileo básicamente inventó catalejos que de repente tú estabas en un barco y veías a los otros ir desde lejísimos. Cierto, y- pero los inventó con el propósito de ver los satélites, bueno, mirar los cielos y ver intentar corroborar la idea que él tenía Sí, pero del mundo. Arquímedes también hizo un montón de inventos y no es un científico en el sentido que entendemos. Bueno, en la pero los cultura. griegos hay que dejarlos aparte. Los griegos eran mucho más científicos. O sea, la idea de científico se perdió en la Edad Media, desapareció por completo. Pero en la Grecia jugamos en otra liga. Sí, pero que incluso aunque fuesen científicos en su época, tenían otras aspiraciones. O sea, el científico moderno es un científico más endiosado, en el sentido de que tiene la capacidad... Sí, tiene capacidad de intervenir en el mundo, o sea, de hacer Sí. cambios permanentes en el mundo, ¿no? Eso, de hecho, se nos cuenta eso en el colegio, ¿no? Eso- Bueno, Arquímedes intervino en la historia, pero sí, pero mucho. que no ¿eh? era su propósito. Esto es como lo de Bueno, la no lo música, sé, lo de Ya, crear grúas para tumbar los barcos de los romanos igual sí era el propósito. Vamos, no. Sí, pero es un propósito muy práctico, o sea, muy pragmático. O sea, cuando hablamos de la gran ciencia, por decirlo así, ¿no? Es la ciencia de tirar todos los cimientos de todo lo que sabemos, ¿no? Cuando hablamos de Darwin, ¿no? Por ejemplo. Eso de tirar por tierra todas tus creencias. ¿Vale? Eso es un Bueno. científico, digamos, disruptor. Pero estás hablando más de revoluciones científicas, más que científicos, ¿no? Porque Claro, pero yo creo que la imagen que tenemos del científico tiene que ver con el impacto cultural. De hecho, Darwin fue una celebridad Sí. en su ¿Darwin tiempo. se consideraba científico o naturalista? Naturalista, Es pero que no bueno. sé si es Claro, lo mismo. yo es que yo lo clasificaría de naturalista totalmente. Claro. Con una visión distinta, porque con Darwin y un poquito antes, cuando se empieza a dejar de mirar la Biblia para explicar la naturaleza y empiezas a mirar el mundo y a interrogar el mundo, no sé, medio siglo o un siglo antes, ahí hay un cambio de concepto, ¿no? Hay un cambio de paradigma, pero no interviene en el mundo. Yo creo que en ese sentido es muy potente, ¿no? Porque empiezan a preguntar cosas como cuál es la edad de la Tierra, ha habido tiempo suficiente para crear esta geología, para crear estas especies, Eso es. y eso pues, te cambia un poco la imagen que tenías de las El especies son interrogante. creadas así Mm. y ya, ¿no? Y eso empieza pues en el siglo finales del XVIII. ¿Quién es el filósofo que empieza a hablar de la ciencia? O sea, que empieza a hacer epistemología de verdad. O sea, no sé si es Hume, Berkeley, Probablemente Hume, ¿no? probablemente Hume, ¿no? El que empieza a hacer Hume y Locke. la distinción entre Lo la ciencia empírico. como la búsqueda de la causa-efecto y no las causas que proponía Aristóteles. Bueno, a ver, Hume era bastante más disruptor, ¿no? O sea, era Locke, yo creo que el que hablaba de causa y O efecto. Locke, puede Hume ser. en realidad lo que decía es que no podemos aprender lo que es la causalidad. Lo único que tenemos es una correlación entre cosas que pasan antes y después. Y de hecho Hume, digamos, puso un poco, o sea, creó cierto terremoto en la ciencia, bueno, en esa forma de pensar, porque decía, a ver, tú te crees que estás dando una explicación, pero es una explicación puramente causal, o sea, puramente observacional. Y Hume era de... 1710, nacido en 1711. Sí, O sea, la principios del ilustración 18, escocesa. Sí, digamos. sí. igual es la ilustración la que La empieza brillante ilustración. Sí. a meter en la idea de científico Sí. como tal. Mm. Es verdad que en esa época además hay científicos, pues estaba, ¿cómo se llama este? El que luego guillotinaron, Lavoisier. Lavoisier, por ejemplo, es de esa época. Sí, es que yo creo que la química ahí fue La química fundamental. empezó antes, Fue sí. de las Claro. ciencias Claro. que empezó a avanzar primero. Dejó de ser brujería y se convirtió en una Claro, ciencia. pasó de la alquimia a la... Pero Química. coexistieron, ¿no? Porque Newton era alquimista también. El núcleo es anterior, Bueno, no tanto, ¿eh? Newton es de 1600 y mucho, ¿no? eso es anterior. Bueno, ya, pero estamos hablando 20 o 30 Es años. lo que significa anterior. No, pero 20 o 30 años en esa época no es el ritmo al que cambian las cosas ahora. Hombre, no sé, quiero decir, es que, a ver, todos estos que ahora tenemos por científicos en su época tenían una dualidad, digamos. O sea, Newton era lo que todos sabemos que es, pero un gran matemático, un gran físico, lo consideramos, pero también era un Era un místico. místico. O sea, Sí. su última época, de hecho, la gente cuando la descubrió, le pareció embarazosa, que Sí. se hubiera dedicado el resto de la última mitad de su vida a estudiar la Biblia y a estudiar cosas. De hecho, él era arriano. O sea, Claro. en la intimidad, ¿no? Porque era una herejía. Bueno, que nos estamos yendo. No, esto era la idea de cuándo Sí, aparece ¿cuándo la idea empieza, del no? científico. Pues, O sea, que sí. digamos, vamos a decir finales del 18, 18, principios del 19. Y lo vemos retratado en la cultura popular Eso pues es, con Con Frankenstein. Frankenstein. Yo creo que ese es el eso es. punto de partida, ¿no? Sí. Sí, Y ese es el primer arquetipo, ¿no? El científico Dios.
¿no? El científico que es capaz de crear vida, de nuevo. Sí, el propio subtítulo del libro de Frankenstein lo dice, Sí, el moderno Prometeo. Bueno, yo creo que ahí también lo que influía mucho es que en esa época estaba como el concepto este de electricidad y ya toda esa idea de Es que la electricidad es magia, es un tipo para de eso magia muy era especial. una magia muy especial, ¿no? Entonces todo, pues por eso se le escribe Frankenstein, ¿no? Porque Claro. ahí conocía todas las cosas de Faraday y tal. Empiezan ya a tener la electricidad, empieza a ser como algo muy, muy interesante. Que por muy- cierto, Frankenstein podía haber dicho también lo de 1,21 gigavatios, porque tiene que utilizar un rayo. Y de hecho, entre esos primeros científicos que empiezan a tener calado en la sociedad, tenemos alguno que es básicamente un arquetipo con patas y luego va a dar lugar a estas ideas. Por ejemplo, Cavendish, que se pasaba el día encerrado en su laboratorio, ni salía de allí, le tenían que pasar la comida por debajo de la puerta, solo metido en sus investigaciones 24 horas, entonces claro... Y que descubrió la ley de Coulomb antes que Coulomb. Que como estaba encerrado nadie se enteró. Pero él se quedó a gusto, Sí, sí, ya lo era sabía. tío feliz. Pero Sí, claro, siguiendo con ese mito, ¿no? Del doctor Frankenstein, ¿qué más se os ocurre? Que por cierto, el mito ese sigue vivo, porque Parque Jurásico es una reedición del mito Sí. de Frankenstein. Sí. Bueno, Frankenstein no hemos dicho peli. Frankenstein. Bueno, hay muchas versiones. El jueguecito Frankenstein. El El juguetito Frankenstein Pobrecito Frankenstein, es mi versión favorita, Mi pero... versión De hecho, favorita. fíjate, una que a mí me gusta mucho Kenneth Branagh, y yo creo que la versión que hizo es un poco fallida como película. Pero es el único que aborda el texto original Sí, de sí, verdad. verdad. Sí. Ah, sí, Sí, el de- porque al final de el Meg país es Shelley, maravilloso, ¿no? sí, también. Sí, Sí, porque porque esta es otra. Si no habéis leído el libro, de verdad leedlo. Sí. Mejor que cualquiera de las películas. Además, se engancha, se lee en un ratito y es muy diferente. Es muy diferente y es otra visión muy distinta. ¿Es verdad la historia esa que lo escribió en una noche? Eso dicen, ¿no? O sea, lo una, noche escribieron- una noche de un invierno, ¿no? Ya, No, ya. No, fue no, una era noche, un verano que parecía verano. invierno. Era un verano que parecía Porque invierno, no, sí, sí. por alguna historia Por una meteorológica... erupción Los volcánica. volcanes. Eso, No, una erupción volcánica, justo. Lo que dice la historia es que se juntaron varios, Lord Byron, Mary Shelley, etcétera, y Shelley. Y Shelley, el Woodward, yo Shelley, creo, y y ¿cómo se se llama? contaban historias y cada el- noche, ¿no? sí, más o menos se contaban Y Bram historias. Stoker, ¿no? eh, El de Drácula, ¿no? el de Drácula, pero no era Bram Stoker, era Politi, ¿no? O Coliti o algo así. Era el No, médico... Bram Stoker no está metido en esta No. No, no, fregado, no, no. No. El, No, ahí no, no se gestó todo el no, cine no, de no, principio no, del siglo XX, pero no, no, no. pero no, que no ha dado puntas sin hilo, que en realidad ahí también se escribió otro cuento, que era el médico de Lord Byron, que creo que era Politi o Coliti, o no me acuerdo así el nombre, y entonces escribió un cuento de vampiros. Lo que hicieron fue, como no podían salir porque era muy mal Y no había cine. y no había cine ni nada, ni había Netflix, pues decidieron hacer como una especie de concurso de cuentos y de historias. Y entonces todos escribieron cuentos e historias. Entonces el Politi escribió una historia de vampiros. Polidori. Polidori, vale. Poli lo sabía del Empezó final. ahí. Tiene nombre de Y abrillantador. entonces se hicieron, o sea, contaron cuentos, se hicieron historias sobre, pues, terroríficas. Y una de ellas fue sobre vampiros. Y la de Sí, pero Polidori. Bram Stoker y de- es posterior. sí. Ahora, también es curioso que la primera historia, digamos, de ficción sobre ciencia sea una historia de terror. Bueno, es que es el mito este. Ese es el del- mito, ¿no? Sí. Sí. Pues que yo creo que eso, precisamente ese poder que la ciencia da solo a algunas personas y no a todos, lo que inspira es miedo. Es miedo, claro. Es miedo porque de pronto es algo que es absolutamente, es desconocido y es incontrolable y está en manos de otro. Que por cierto, ese es el gran problema que tenemos hoy día. Hay una gran parte de la población que está tan completamente desligada de la idea de la ciencia o de nada que ver, que nos ve como gente Amenaza, peligrosa, ¿no? Como gente peligrosa. Yo creo que acompañado a ese mito del destructor y tal, también está el mito solitario. O sea, yo creo que este arquetipo de científico peligroso también es un científico aislado. Eso enfatiza el miedo, ¿no? También. Sí, Porque enfatiza el miedo. claro. o sea, alguien que socialmente no es capaz de relacionarse o que Claro. no sabes cómo relacionarte con él, pues... Por cierto, mi científico favorito de esta clase es Kowalski, el de los pingüinos de Madagascar. sí, yo me estoy acordando de... Kowalski, no puedes inventar algo que no destruya el mundo. Pero ese no es solitario, ¿eh? Ese está en su grupo. de No, pero el pingüinos. inventor es él. Pero como o sea, el científico, científico es él y... Sí, pero... Me estoy acordando del Doctor Strangelove de Teléfono Rojo, Vamos a Ostras. Moscú, que se supone que está inspirado en John von Neumann, ¿no? Ese personaje, que interpreta a Peter Sellers. Ese también tiene ese rol, ¿no? De destructor de mundos, ¿no? Porque, Bueno, es que von Neumann no estaba Claro. muy alejado de, sí, ya hablamos del de- arquetipo. Ya hablamos en otro capítulo de ese libro estupendo, Maniac, que habla de la vida de John von Neumann. Y la verdad que el tío está un poco disociado, ¿no? Del impacto de sus investigaciones. Pero son dos científicos arquetípicos, ¿no? O sea, No, yo creo que es el mismo, uno ¿no? es Es el friki destructor, ¿no? y otro es el destructor, o...
No, pero Frankenstein no es friki, es el científico dios. No, pero este sí que entra, bueno, de hecho es como el Proyecto Manhattan. O sea, el Proyecto Manhattan lo que hizo fue, digamos, reforzar este mito del científico con un gran poder que puede destruir el mundo. Eso se ve en Oppenheimer, ¿no? O sea, Claro, esa frase famosa, ¿no? Por cierto, qué penosa película. De verdad. Sí, la verdad que es un poco caótica, Pero que incluso ese mito luego afecta a los propios científicos, porque Oppenheimer tenía este trauma inmenso por creer ser el dios y estar detrás de la bomba y todo esto, y es una de las cosas que se ve en la película, es uno de los momentos que está más o menos bien de la película, donde el presidente le dice, pero tú estás tonto, que aquí el que ha mandado a hacer la bomba soy yo, aquí el que ha mandado a tirarla soy yo, tú eres un pringao. Y de hecho me hace gracia cómo termina esa escena, que dice, no me vuelvas a traer este llorón. Sí, es de Gary Oldman, ¿no? Truman. Gary Oldman, es verdad, es de Gary Oldman, sí. Un papel estupendo. Hay algunas escenas que están bien, eso hay que reconocer. Hay algunas escenas, sí, pero las otras 3 horas le sobran. De hecho, hay un miedo un poco más moderno, es el de la manipulación genética, ¿no? Ah, sí, Sí, claro, ese es Claro, porque Es otro poder. otra Ese es magia otro poder, nueva que, claro. claro. ese hacer, Bueno, pero ese miedo está detrás incluso, por ejemplo, de los transgénicos, cosas así. Sí. claro, O sea, es el mismo tipo de miedo, has virus tocado los modificados. genes, ¿Cuántos cuidado. hay de películas de pandemias, de epidemias mundiales, o sea, Guerra Mundial Z, Es verdad, Guerra Mundial Z. estallido, sí, claro, todos estos. Bueno, desde El último hombre vivo, ¿no? Que tenía, que es un, ¿Esta cuál era? es No la, me acuerdo. es la película anterior a la que hizo luego. Ya lo diré. Ya empezamos. Will Smith, correcto. Will Smith. Pues hay una en blanco y La negro Soy que Leyenda. creo que era Soy Sí, Leyenda, sí, la acabo de película recordarla. antigua verdad. es de, creo que era Charlton Heston, puede Sí, ser. sí, es Charlton Heston. Era El último hombre vivo, una película en blanco y negro que yo cuando la vi me quedé absolutamente fascinada. Creo que no era en blanco y negro, la Pero veías no en se la tele. explicaba, la veía en la tele en blanco y negro, vale, puede ser. Referencia boomer. Pero es en esa película, si yo no recuerdo mal, no mediaba una infección producida por un microorganismo, por un virus. Era de otro tipo, pero Era nuclear, yo creo, ¿no? sí. Sí, pero Porque también el miedo ha ido evolucionando, ¿no? En el siglo XX el miedo era a lo nuclear, ¿no? Sí. A las radiaciones. esta repercusión en la cultura popular la vimos claramente en toda la corriente de los antivacunas, que no vamos a entrar a darle vueltas a eso ahora todo mismo, pero vamos, que es algo que tenemos muy presente y es un problema diario, y que además ahora lo estamos viendo en Estados Unidos, que está empezando a haber brotes de enfermedades que no deberían ni existir, precisamente por esto. Con los antivacunas, sí. Sí. Oye, pues volviendo a lo de la visión en el tiempo de los científicos, o sea, si vamos a películas de científicos de la época de la película del Premio, la cortina rasgada, y todos esos, Sí. en realidad, claro, ese era el miedo nuclear, el miedo sí. al... luego también, claro, teníamos dos bandos, ¿no? Clarísimamente. Entonces era ese miedo del científico que se pasa de un bando al otro, de tiene el poder y se pasa a un bando, tiene el poder y se queda en otro. Con el Premio, por ejemplo, se ve, es súper chulo, ¿no? Sí. Sí, ahí, ¿cómo se llama el actor el que hace de científico en este actor? Edward G. Robinson. Ah, sí, sí. Sí. Se supone que anda al premio Nobel de Física por unos descubrimientos también de algo que tiene que ver con la energía nuclear. No, la energía solar. O solar, sí. Solar. Claro, él va a revolucionar el mundo porque va a hacer va a crear un mundo limpio, ¿no? Eso Sin es. energía Sí. nuclear, sin bombas y tal. Y claro, eso no conviene a los bandos. Está bien esa Y película. este lo matan, ¿no? No. Lo o sea, suplantan por por un un hermano. hermano. Con su hermano. Tiene un doble. Tenía un es verdad, hermano es que verdad. no... Sí. Spoiler alert. Pero, Sí, sí. sí. Bueno, no digo... No, porque parece que es el hermano, pero luego pasa otra No, cosa. es como A ver, cirugía. películas de más de 50 años, vamos a hacer spoilers. O sea, Sí, la gente que se ponga las ya han tenido pilas tiempo de Han verla. tenido tiempo, sí. Bueno, pues, La pues de- en realidad es un hermano que él perdió en la Segunda Guerra Sí, Mundial, pero sí, en ahora me realidad no acuerdo. es el hermano, sino que está... Es el hermano malo. Es el hermano malo, pero no es el hermano malo, sino que es un actor que está un actor caracterizado. maquillado. Sí, sí. A mí me gusta la otra, la de Hitchcock, la de Cortina Rasgada. Cortina rasgada. En esta Paul Newman también es un físico que se supone que se va a cambiar de bando, que es lo que decía, Sí, se sí, va a sí. pasar a la Unión Soviética, pero en realidad es una trampa que él hace para una- ver qué es lo que saben los otros. ¿no? Exacto. Y hay una escena maravillosa que Sí. toca también esa idea del científico un poco como ególatra, ¿no? Que se pone el tío a escribir en la pizarra y llega el ruso y dice, quita, idiota, eso está todo mal. No, La dice- escena empieza, llega diciendo, le da la tiza y le dice, toma, así es como hablamos los científicos. Y se lo pone delante de la pizarra. Y el otro se Claro. pone a escribir ecuaciones, que por cierto es el oscilador armónico, lo que está escribiendo allí. O sea, coseno de tal, no sé cuánto. Y es Y el esa otro dice, escena que le dice, no. que le dice, ¿qué le parece esto? Y el otro agarra el borrador y borra y pone Está otra mal. cosa. Y cambia, otro se el, queda cambia el pensando, signo, ¿no? cambia el signo. Y el otro se queda así.
como tratando de memorizar lo que es. Coño, que ha cambiado un signo, tío. O sea, Bueno, un siglo es mucho, ¿eh? No sé si recordáis una película que se llama Perros de paja, de Dustin Hoffman, Sí, sí, sí. que es de un matrimonio, que él es un matemático, Sí, y se sí, van sí. a un pueblo de estos, porque él quiere escribir una tesis, no me acuerdo. El caso es que al final violan a la mujer, es una historia así un poco chunga y tal. Pero bueno, hay un momento que hay una pelea matrimonial, y entonces discuten, él se va a su habitación y llega ella, coge una tiza y le cambia un signo en la pizarra. Y yo me acuerdo cuando lo vi, digo, qué desgraciada. Le ha cambiado un signo. Bueno, eso es otro clásico, de las películas. La ciencia Las que está pizarras. escrita en las pizarras, Sí, sí, sí. pero eso, yo pensé que estabas un poco superado, porque Big Bang Theory, por ejemplo, es bastante Es bastante riguroso buena, en eso. Sí, es riguroso. O sea, lo que escribe o lo que aparece allí es creíble. Bueno, pero esos son por los asesores científicos. Claro, Que pero eran por una ejemplo, gente del UCLA. vi el otro día una película, ¿cómo se llama? Es esta que... Gifted. No, es esta que habla de unas mujeres negras que estaban sí, en la NASA. sí, Figuras sí, ocultas. sí. Figuras ocultas, eso es. Y ahí la matemática Sí, que sí. escribe, o sea, Es Dios, súper gracioso. Dios Qué mío, lástima, madre qué mía. lástima. El Lo indomable fácil Will que es. Hunting. Tiene una escena muy famosa que te dice, esto hay que recurrir a otro tipo de Euler. métodos. El método de Euler. Y el otro dice, pero eso es anciano, antediluviano. Joder, el método de Euler, antediluviano. Lo que es malo, pero... Es malo. Es malo, pero es muy bueno. Bueno, Bueno, el broncano que tiene en la pizarra la conjetura de Riemann allí ah, todas sí, las noches ah, en la sí, tele. sí, sí. La pregunta es, ¿lo sabe? Sí, sí lo sabe. Ah, vale. Sí, me parece que su madre es matemática. O Mira, me estoy profesora acordando de matemáticas o otros algo así. mitos así de... Yo, el de otra profesor pizarra, chiflado, ¿no? antes de que nos olvidemos, Sí, sí. otra pizarra que es la del indomable Will Hunting. Sí, no, vale, Will Hunting es... Sí, sí. estos son grafos, Unos sí, grafos joder, ahí sí, sí. súper sencillísimos. Hay un vídeo muy gracioso de unas... Ah, sí, sí, Son sí, dos ¿verdad? matemáticas que las han puesto que vean todas estas escenas de películas y que las comenten. Y dice una vez, joder, esto se lo podíamos poner un ejercicio a mis alumnos de primero. Sí, sí, sí. Es verdad, porque son unos Esto grafos es un, ahí. es un problema al que llevamos todos los matemáticos pensando años y tal. Joder, pues todos mis alumnos resuelven en todo, quizá en una tarde. Bueno, pero Ah, pues sí, no, hablando de científico loco o científico tal, luego está en la comedia, ¿no? Está el profesor chiflado, por ejemplo, ¿no? Ese es el típico con la bata, los Pero matraces y los esos tubos de inciden ensayo. en el arquetipo del científico que no se relaciona Se socialmente relaciona, sí. bien, vamos, que es incapaz de Sí, el relacionarse. friki, ¿no? O sea, como Big Bang Theory, o sea, como Sheldon. Como Big Bang Sheldon, Theory. eso es. Sí, sí, sí. De esos hay unos cuantos en el cine. Y en la vida real. Yo estaba pensando, yo conozco alguno, ¿eh? Yo Eso conozco es una alguno. cosa divertida de Big Bang Theory, que parece tan parodia, pero yo creo que todos reconocemos aspectos reales en ella y reconocemos a gente Sí. que sigue más o menos los arquetipos de esos personajes, al menos en las primeras temporadas. Está un que poco se- exagerado, pero es verdad que Está son exagerado para caricaturas, tener el efecto personajes cómico, es una Hay que decir que la caricatura. primera temporada es muy graciosa porque tú vas reconociendo gente que conoces. Sí, Sí. pero no, es más, no de esta sala, pero... hasta mis hijos. ¿eh? Bueno, a ver, algo... No me mires. Hombre, algo Susana. que- no me digas que no empatizamos de vez en cuando con Sheldon. Sí, sí, sí. Pues hasta mi hija dice, este se parece a tu amigo. Brr. Ya, luego nos lo dices fuera del micrófono. No, pero es verdad que la coña esta de los físicos y los ingenieros, eso es bastante real, ¿no? Ah, sí, sí, Bueno, sí. y el episodio en el que Sheldon es candidato para el Nobel de Química y el pobre casi se quiere suicidar. A mí me lo Me parece una ciencia menor, ¿no? O cuando habla de la geología, la Dirty Science. Ah, sí, sí, sí. Sí, la geología es lo peor. Claro. Es que, de todas formas, The Big Bang Theory ya es una evolución bastante muy Joder, actualizada. sí, sí, sí. Muy, ¿no? muy Pero si tú actualizada. miras, a mí es que me causa, no sé, curiosidad, sorpresa, no sé cómo decirlo. Las películas estas antiguas, en donde el científico pasa de ser ese científico dios a películas también muy antiguas, en donde el científico es el profesor chiflado, Sí. lleva los pelos de punta. Sí, verdad. A mí me da la sensación de que eso es una forma de conjurar precisamente ese poder que se ve y ese miedo que han Son como inspirado al Gandalf, o principio, sea, son ¿no? magos. Sí. Al principio dicen, nah, no hay para tanto, pero mira, si 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 son tropieza entrañables. con todo, Son fíjate. Sí, claro, si no ve más allá, o sea, las gafas gruesas las que veíamos, ¿no? Sí, sabe muchas ecuaciones, pero son tontos, o sea, dejadlos ahí. exacto. Luego hay otro arquetipo que es este como el científico torturado, ¿no? O sea, que vive con su ciencia y solo para su ciencia y puede estar sin comer, ni afeitarse, ni lavarse porque está ahí con su ecuación, pero todo solito. Y de estos hay unos cuantos. De estos hay en el muchos, cine. pero también en la realidad, ¿eh? Y también, No, hay muchos. lo de no En la ducharse, realidad ¿no? no hay tantos, Sí, pero los hay, algunos lo hay. sí. Incluso en la realidad, o sea, por ejemplo, un poco una raíz de este arquetipo puede ser en cierto sentido Einstein, que cogía un problema y era capaz de estar 20 años dándole vueltas a ese problema y dándole.
pero que al mismo tiempo era una persona muy social, que tocaba instrumentos musicales, que tuvo Claro, una pero yo- un vida gran personal conversador. muy Yo no agitada. creo que Einstein sea un buen ejemplo de esto. No es, No, pero se le no es percibe buen así, ejemplo de quizá. genio torturado a nivel personal, pero sí de genio torturado a nivel de línea de trabajo. Bueno, ya, pero lo compaginaba bien, como tú dices, con relaciones sociales. Yo creo que el que tú estás diciendo es más bien el tío que se aísla. Sí. 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 Y que Cavendish. Y luego dentro de Sí. ese género hay otro subgénero que me comentó una amiga investigadora, se llama María Montoya, que dice que le pone muy de los nervios, que es el del científico que se mete a la ciencia porque quiere curar el cáncer, porque su madre murió de cáncer o porque de pequeñito le pasó algo. sí, ¿no? sí, sí. Ese rollo de canalizo toda mi vida de un trauma, ¿no? Y Estallido, por ejemplo, es el típico caso, ¿no? De una bióloga que se mete ahí porque lo típico, su madre murió, ¿no? Y es el científico perfecto porque al final, ¿qué es lo que hace? Inyectarse la vacuna a sí mismo para ver si la vacuna funciona. Y es que eso no es, la ciencia no es así. Pero eso perpetúa esa idea, ¿no? De me voy a inyectar la vacuna a mí mismo. Eso en el siglo XIX pues, hubo alguien que lo hizo, pero... No, en el 20 Mucha gente también, ¿eh? haciendo cosas, sí. sí. Los que descubrieron la Helicobacter pylori, que Sí, es la sí. bacteria Ah, que sí, es produce, verdad, que es produce verdad. Las las úlceras de úlceras, estómago. Bueno, eso fue en los 80. tuvieron que inyectarse, bueno, que tomarse los Tomársela. antibióticos ellos para curársela. O sea, se metieron la bacteria Sí. y se produjeron una úlcera y luego se la curaron con antibióticos para demostrar, porque nadie les creía, para demostrar que efectivamente era una bacteria lo que lo produce. Y también hubo cabrones con patas que cogieron a gente que pasaba por allí y les hicieron todo tipo de perrerías Bueno, sin su consentimiento y sin Sí, decírselo. se habla O sea, mucho de los genocidios nazis, perdona, que lo que ha habido en Estados Unidos con la ciencia psiquiátrica, por ejemplo, con la sífilis, ¿no? Investigaciones con la sífilis. los cereales radiactivos que le daban a gente para ver qué les hacían. Sí, sí, joder. Una barbaridad. Sí. Y esto no es cine. No, Ni ciencia esto no es- ficción. No, no, eso pero es una, cine, una- eso. una cosa que estoy pensando que se me ocurre es que también, o sea, hay una retroalimentación, porque a lo mejor a muchos nos ha inspirado a ser científicos, cosas que nos hemos visto en la ficción. Por ejemplo, yo qué sé, todos estos relatos de Isaac Asimov, que el protagonista es siempre un físico, que siempre se le ocurre la idea para resolver el problema de alguna forma lógica y no sé qué, no sé cuándo. Yo los leí de adolescente y me Sí, resultaron sí, muy sí. estimulantes. De hecho, hay como un patrón, sobre todo más en nuestras generaciones, ¿no? De, ¿tú por qué te dedicaste a la física? Y típicamente era porque había visto Cosmos en la tele y había leído Asimov. Ese es tu Tal caso. cual, sí. Ese es mi A caso, mí, bueno. a mí ya Cosmos me pilló mayor, ya me pilló estudiando. Pero Asimov sí. Asimov sí, pero no fue el inspirador. No, en mi caso fue una profesora. De todas formas, para mí eso llegó, pero ya estaba antes. Ya. Sí, Es decir, sí. Cuando llegó Cosmos dije, qué maravilla, pero Ya, sí, yo puede ser. con 5 años ya me pasaba las noches mirando las estrellas. Claro, o sea, cayó en terreno abonado. Ya, claro, Sí, eso así es posible. fácil. Claro. Mucha gente vio Cosmos y no se han hecho científicos. Efectivamente. ni les interesa lo más Pero mínimo. Carl Sagan casi por sí mismo es un arquetipo también... Sí. de- Bueno, la de chaqueta con autosión coderas científica. también. La chaqueta con Es coderas hasta un es fundamental. arquetipo estilístico. El científico es una chaqueta con coderas. Bueno, tenemos entonces, hemos dicho... Es que se mezclan un poco, ¿no? Los arquetipos, pero bueno. Claro. Sí. Hemos pasado del dios, ¿no? El científico que es capaz de crear y destruir mundos, a ese científico loco que es un ser asocial pero entrañable, que ahí entra también el género friki, ¿no? Y hemos visto también el torturado, ¿no? Este que está aislado pero es que encima tiene traumita. Bueno, Pero de ese ¿cuál... ¿Qué película hay o qué novela? A ver, por o- ejemplo, Alan Turing en la de Imitation Game Ah, sí. le es ponen un verdad. poco así, que por Sí, cierto, yo creo que hay mucho del actor, o sea, hay mucho del Benedict Cumberbatch y de su papel de Sherlock en Alan Turing, porque yo estuve en un congreso en Guildford, en el sur de Inglaterra, que es donde vivió de joven Alan Turing, y allí contaban que era un tío que no tenía nada que ver con el de la película, o sea, al revés, era un tío sociable, era un jugador de tenis estupendo, siempre estaba de fiesta, de jarana, ¿no? A la gente le gustaba quedar con él para jugar al tenis, para charlar, para leer. O sea, que esa imagen de torturado, digamos, es un arquetipo que ha introducido, yo no sé si el guión o el propio actor, ¿no? No, yo creo que es el guión. Probablemente el guión. Porque Quizá el está- guionista pensó en Cumberbatch por el papel de Sherlock, pero Sí. hay mucho de Sherlock en ese papel que no tiene nada que ver con... Bueno, esa serie con de Turing. Sherlock también da una visión de Sherlock como un científico, poco Sí, menos, es ¿no? un científico loco en el fondo, ¿no? De hecho hace experimentos, ¿no? Sí. Otro torturado de estos, realmente por problemas de salud mental, sería el caso de Una mente maravillosa, ¿no? Con Nash. Que parece ser que tampoco la película refleja muy bien la realidad. O sea, creo que él no tenía visiones como la película pone. O sea, estas visiones paranoicas de que la gente le perseguía y tal. No Yo lo creo que- sé, yo sí que he leído algo de eso, ¿eh? Pues yo creo que no episodios de ese tipo. O sea, es verdad que se le fue la pinza, pero Ya, no de la no. manera que lo cuenta Ya. la película, que parece que es que se veía espías Tiene un amigo en todas imaginario, partes, claro. sí. Pero sí. Bueno, de nuevo quizá el que escribe el guión pues coge una historia real, que es la vida de John Nash. A ver, o sea, la gente dramatiza
porque claro, de eso va la ficción, o sea, de contar un drama, no contar... O sea, igual la historia real es muy aburrida. Ya. Entonces, si quieres meter chicha... Pero es verdad que acabas cayendo en arquetipos, claro. De todas formas, también más recientemente estáis hablando de un montón de películas que son biopics, ¿no? Que son Sí, biológicas, perdón. Biografías. Son biografías de científicos, ¿no? Biológicas. Y eso de nuevo es una actitud moderna, porque si bien habrá licencias y habrá cosas que estarán estereotipadas, que no serán realmente como era la persona así, tal y como era, sí que se intenta reflejar al menos qué fue de esos científicos que de alguna forma son también un poco mitos, ¿no? Sí. de la ciencia. Entonces, al menos hay un acercamiento a la realidad, pero hay todo un cine en donde los científicos son el estereotipo puro, Sí, ¿no? es Donde verdad. no hay visos de persona allí. Pero mira, incluso en estas que son biopics se tiende primero a romantizar, Claro. o sea, a crear la idea del científico Claro. solitario, Y cuando la genio. ciencia es muy social. Y genio. Pero eso no solo se Segunda- hace en las películas de biopics de científicos, eso se hace en general. Yo creo biopics que todos en los general. biopics, Ya, eso es excepto verdad. las Sí. biografías que están muy bien documentadas y que se hacen... Es que yo no Nos sé, gustan o sea, los... Sí, un biógrafo puede escribir una biografía sin la admiración por el personaje. Pero De hay... alguna forma, quiero decir. No, eso es verdad, pero hay una cuestión, por lo menos en los científicos sobre todo, que es que se tiende a enfatizar el genio. O Sí. se les tiende a considerar genio. Si alguien ha hecho algo extraordinario, necesariamente tiene que ser un genio. Porque de algún modo eso como que te justifica. O sea, Sí. tú no eres un Ya. genio, no te ha tocado, mala suerte. Sí, Pero el sí. que lo es, pues puede hacer cosas como esta. Claro, pero ¿qué pasa Y con los en ninguno- conquistadores? Quiero decir, también están elevados, yo que sé, a categorías, y eso, que tenemos a Saúl para que opine, si no. O sea, son la esencia de No, lo que tú sí. te imaginas que tiene que ser esa leyenda, ¿no? Es Esa- cierto que pasa con la música, ¿no? Cuando la gente También. piensa los Beatles, ¿no? ¿Es lo único que ocurrió en los 60? No, hay más cosas, ¿no? Pero a la gente le gusta aislar, ¿no? Como destilar la genialidad Claro. en un personaje o en Pero, un grupo. pero muchas veces es la narrativa retrospectiva. O sea, Sí, por es ejemplo, el caso de los retrospectiva. Beatles es paradigmático. Fueron los Beatles como podía haber sido cualquier otro Cualquier grupo de otro aquella grupo, época. sí. Les tocó a ellos, les tocó a ellos. esto- Y ahora retrospectivamente son unos genios, pero Esto yo es creo algo- que fue azar. Es- Vamos. Esto es algo que sale recurrentemente en las conversaciones que tenemos sobre jazz, porque por ejemplo Miles Davis podemos decir que fue un genio, pero claro, fue un genio que estaba rodeado de genios todo el rato, si queremos llamarlos así. Entonces se da una colusión de talento de muchas personas que da lugar a esas cosas. Claro, y la ciencia es muy En social. ciencia es así también, o También. sea, hay cosas que no salen de la nada, hay una historia previa, un conocimiento previo, ese conocimiento está distribuido, nosotros hablamos de las cosas y luego se te ocurre algo con el pozo de todo lo que tienes y con todo lo que tus amigos te han contado. Pero Y eso, unas cuantas cervezas. pero eso yo no lo llamaría genio. Hay mucho No, de trabajo claro, ahí. claro que no hay De mucho hecho, trabajo. José lo contó muy bien en un episodio, no me acuerdo cuál fue, ¿no? Que hablaba de cómo cuando interactúas con un grupo de gente se genera conocimiento que no Sí. está en ninguno de En los ninguno, agentes. Eso es. Está en la propia colaboración. La claro. colaboración es la que crea... Y es que además yo creo que todos estamos de acuerdo en que algunos de los científicos más brillantes que conocemos lo son en parte por su capacidad de trabajo, por su Eso es. capacidad de ser Totalmente. eficientes Eso es lo que yo aprovechando quería el decir tiempo. y que no se refleja bien en ninguna de los biopics ni Sí, nada. verdad. En los biopics sobre todo se destaca el genio. Sí, Claro, el es- momento de Hay inspiración. una chispa de inspiración. de Estás genio. en la bañera, Pero pasa también en los sí. biopics de escritores. Sí, o- es de verdad. todo. O sea, sí, los sí, escritores, sí. por ejemplo, ellos, si hablas con ellos, te dicen que tienen muchísimo trabajo lo que hacen y que tienen que, Se que levantan por la enmendar mañana y se sientan a exacto. currar, claro, y como que hay nosotros. mucho de curro allí, de pegarse con el papel y tirar borradores y tal. Y sin embargo, cuando los retratas es como, les ha llegado la inspiración y ya sale la novela sola. O sale Y fíjate, pero en la ciencia hay poema. una diferencia con respecto a la música, ¿no? Tú en la música tienes la discografía completa y dices, hay discos buenos y discos malos, ¿no? Pero en la ciencia te quedas con el éxito. Porque Einstein mismamente escribió cosas que, bueno, eran cuestionables o que estaban mal directamente, que él mismo dijo, esto está mal. Pero claro, tú no te quedas con esos fracasos, te quedas con los éxitos. Y la ciencia está llena de fracasos y de peleas. Bueno, y de contribuciones menores, ¿no? Porque el trabajo Sí, del día a día lo que va efectivamente. haciendo es Como hablamos con Alex en otro episodio, ¿no? Esos No. trabajillos que te lo pasas bien, que se quedan ahí, que no van a ninguna parte, pero que tú los has hecho con el mismo cariño. que luego no sospechas Sí. que van a tener una cierta repercusión. Sí, sí. Porque cuando las haces en un contexto y luego viene otro de fuera, lo ve en un contexto distinto Con y dice, otros ojos, ostras, sí. mira esto. Claro, sí, sí. Eh, De hecho, ¿Y eres así. un genio? No, porque no, No. estaba en tu mente. o Si sea, yo no tenía ni claro, idea de lo que estaba claro, haciendo. exacto. Ese es- Yo estaba echando el rato. ahí, Pero esto. retrospectivamente lo puedes vender como una genialidad. De Entonces, eso ya hemos pues, sacado ejemplos en otros episodios. El Planck. trabajo que hizo José hace un montón de años y que luego con el descubrimiento de la separación de fases dentro de las células, pues resulta que él fue un genio que tuvo una idea Exacto. primigenia. Yo nunca lo he dudado. que en este caso es Ni tu madre, ¿no? el arquetipo de científico friki que no tiene amigos. ¿Verdad, mamá? Claro, y que cuando lo ves dentro de su contexto, del tipo de cosas que estaba trabajando José en aquella época, de las ideas que se manejaban,
era un desarrollo natural. Natural, completamente natural. O sea, no era una aportación genial. Estuvo original, pero vamos, nada. De hecho, también hablamos de Planck en otro episodio, ¿no? El famoso descubrimiento de Planck del cuánto. En realidad a Planck le hace grande lo que viene después. Sí, eso es. Si no habría sido una anécdota. Una anécdota. Y probablemente sería un desconocido. O sea, Desconocido, no fue una genialidad. Fue simplemente que estaba en el sitio adecuado, tuvo la idea adecuada y funcionó. Y lo que vino detrás lo puso en un pedestal. De hecho, empezando por Planck... A ver, dicho, quiero decir, Planck era un científico de la hostia. Claro, o sea, era un sí. pedazo de científico. Pero bueno, que... Pero es que se puede ir un paso más, empezando por Planck, todo el desarrollo de la mecánica cuántica, que está llena de gente brillantísima, es casi todos yendo a solucionar en un momento dado un problema dado Que de la estaba en el forma ambiente. más ad hoc posible. O sea, Sí. el átomo de Bohr es, mira, esto es así La porque es ecuación así. de así, Schrödinger así, es un y ya ejemplo. está. Exacto. La ecuación de Schrödinger. Heisenberg dice, mira, los niveles energéticos que vemos son estos, pues mira, lo ponemos aquí en un cuadrado con esos números que tengan que salir eso y ya está. Y de ahí inventó la mecánica cuántica. De hecho, casi, por ejemplo, en la historia de la mecánica cuántica, como no está a tanta distancia y aún casi te puedes poner en la mentalidad de aquella época, sí que puedes entender el progreso natural de los avances científicos que hicieron. Pero eso- sin que parezcan genialidades, sino Claro. que parecen pues lo que eran, que es la continuación natural, hombre, brillante, pero la continuación natural de ideas que estaban ahí. Y de gente trabajando, Y de gente tirándose trabajando, de eso horas es. y horas y horas pensando en en sus eso. problemas. Sí, pero eso no salta a la cultura popular. No, o sea, no ha claro. saltado. Claro, esa eso es- forma Es de que eso, hacer. es que eso no tiene mucho glamour. Claro, eso es lo que iba a decir yo. O sea que, resumiendo, en lo que estáis diciendo es que los científicos en realidad trabajamos dentro de una sociedad con unos trabajos científicos que hay alrededor y entonces vamos añadiendo un poco a ese trabajo Eso científico. es lo que hacemos Sí. el Ahora sí. 99,99. Y además- Eso es un oficio. Claro, O sea, es un ser oficio. científico es un oficio. Básicamente Es un somos oficio, humanos eso. normales. Hay un episodio, Bueno. hay un episodio muy divertido de Big Bang Theory, que al final es ergódica, claro. Tiene todas las contribuciones posibles dentro de ciencia, en que Sheldon colabora con ¿cómo se llama el indio? Con Radish. El astroman, Radish, ¿no? con Radish, eso es. Y te ponen como la música, no sé si era la música de Rocky o algo así, y ahora van a trabajar, y los ves simplemente que se paran los dos y están pensando. Claro. O sea, que, Tal cual. que respecto al cine, en realidad, es de los pocos sitios en los que se ve que en realidad los científicos trabajamos con colegas y casi todos amigos y encima nos trabajamos intentando divertirnos y hacer Ahora, cosas de ese tipo. hay una cosa, volviendo, me estoy acordando de lo que has dicho de la pizarra. Es verdad que la pizarra tiene un efecto catalizador de ideas muy curioso, ¿eh? Sí. O sea, tú te pones con un amigo delante de una pizarra, como hicisteis tú y Damián, ¿no? Con aquello. O a veces, ¿no? Nosotros nos Sí. juntamos en una pizarra y de repente se aclaran tus ideas. Sí, pero fíjate también que la épica de la pizarra, porque es verdad, el pizarreo yo creo que es uno de los momentos más grandes Ya tenemos título, dentro ¿no? de la ciencia, al menos para gente como nosotros, que al final las ideas se tienen que plasmar en cuentas, en modelos, en ecuaciones o algo así. Es siempre en compañía. Sí, Tú es en estás tú compañía. solo, estás con un Sí. papel haciendo una Es cuenta a la verdad. mesa y ya está, no te vas a la pizarra a menos que quieras hacer algo No, enorme. yo que sí. Yo a La veces sí, pizarra ¿eh? es nuestra sí. copa social, ¿no? También. No, yo sí que pero lo yo hago. también trabajo mucho la pizarra solo. Sí, ¿eh? pero a mí porque tú eres un genio. No, me gusta porque estás de pie. Yo qué sé, es otra cosa, o sea, otra manera Cambias de aire, sí. Cambias como de aire, sí. Me sale Bueno, mejor la pero letra. a lo que yo quería llegar, que ese momento del pizarreo Puñadeo. es como una comunión social muchas veces. Es, jope, Sí. me junto con el colega y estamos una hora delante de la pizarra y lo primero es que nos lo pasamos bien. Y luego además a lo mejor hasta descubrimos algo. A ver, hay otra cosa y es que cuando uno escribe y otro mira o otros miran, el que mira está viendo cosas que el que escribe no ve. Eso es. O sea, desde fuera siempre es más fácil criticar que crear. Ese signo está mal. Entonces, claro, en esa dinámica se crea, se van cambiando los roles muchas veces. Trae, dame el rotu. Esa dinámica es porque a veces ves mejor desde fuera que desde Bueno, y dentro. luego está la otra historia que es que en la escritura y la Y el pensamiento. y la expresión oral son dos canales distintos y sobre todo si hay matemáticas involucradas, la escritura es muy poderosa. O sea, yo recuerdo que un profesor mío del instituto decía que las matemáticas se estudian con bolígrafo y papel. Y es que es verdad, o sea, es otro mecanismo por el cual estás metiendo en tu cerebro lo mismo que estás leyendo, pero por otra, y refuerzas el aprendizaje. Entonces, el escribir cosas, muchas veces lo que está es ayudando a la narrativa que tú estás utilizando para... Y Yo, se ven más cosas. después- Es otro canal. Después de haber hablado de todo esto, la verdad es que no caigo en ninguna película que refleje con un mínimo de fidelidad. Bueno, quizá Big Bang Theory es la Big que Bang- más. Claro, No, pero no a una ver, película. O sea, no, lo no es que va a una ver la película, gente no. al cine Big Bang Theory, la gente lo
toma, o sea, muchos... Oppenheimer tiene algunos momentos, por ejemplo, hay una parte pero- cuando están en Berkeley, ya sé que no te gusta Oppenheimer, pero... No, pero incluso esos momentos de pizarra y tal son más Sí. falsos que la madre que los Bueno, parió. está muy coreografiado. El único momento de ciencia bueno en Oppenheimer es Feynman tocando el tambor. No, a mí me gusta la escena, es la única escena que me gustó, que es la escena esta en la que le pregunta el militar que está con él, que cuando van a tirar Rose. ya la bomba, General hacer el Rose. ensayo, le dice, ¿es verdad lo que he oído de que hay una posibilidad de que se incendie toda la atmósfera? Y dice, sí, pero es pequeña. Dice, pero ¿cómo de pequeña? Dice, nada, que cercana a cero. Y el otro se queda así y dice, hombre, hubiera preferido que fuera cero. Eso nunca se lo podemos asegurar. Bueno, eso es interesante, claro, es interesante porque el científico no suele dar respuestas categóricas, pero el que toma las decisiones las necesita categóricas, ¿no? De hecho, hay una frase que dicen en esa película que es, la teoría llega hasta aquí, pero no va más allá. Que es, bueno, a partir de aquí son experimentos y lo que salga. Sí. Bueno, hay otro arquetipo que ese es menos frecuente, ¿no? Que es como el científico salvador, o sea, salvador en el buen sentido, ¿no? Altruista, ¿no? El que se sacrifica por... que ahí encaja también un poco con esa idea del que se inyecta la vacuna para salvar de la epidemia. Pero bueno, también hay otras películas, digamos, que estoy pensando, bueno, esto no es un científico, me he dicho que los griegos fueran, ¿no? Pero Ágora, ¿no? Está en esa idea, ¿no? Del científico, ¿no? Como valedor del conocimiento, pero todavía está unido a esa idea, ¿no? De filosofía. En Ágora se sacrifica por... No, pero no es más que sacrifica, es como... Ágora la sacrifican, pero por un no, motivo pero bueno, muy desagradable. Pero en cierto modo, En porque cierto está modo, defendiendo claro. la ciencia, ¿no? Claro, ella se mantiene firme. En Ágora le piden que cambie su actitud, Claro. que cambie su filosofía y ella se niega, se resiste. O sea, es y ese se compromiso mantiene en con sus la 13. verdad, ¿no? Por decirlo así. El científico comprometido con la verdad. Sí. Ahí hay otro arquetipo también que es el del científico desaseado, súper despistado. No tanto como el profesor chiflado, pero que pasa de todo. Por ejemplo, el otro día estuve viendo The Martian y hay el tipo al que se le ocurre la Buena idea de peli. la nueva trayectoria que debe seguir la nave para volver a Marte y rescatarlo, que te lo enseñan allí tirado en medio de su un despacho, cantante hip hop lleno muy de famoso, por papeles, de cierto. libros, de vasos tirados por todas partes, se despierta a las 3 de la mañana, ¡ay, hay un café! Se lo tira todo por encima. ¿Qué me resuena a mí eso de tirarse el café por encima? Pero no, Yo de esos he conocido unos cuantos. Pero no fue a las 3 de la mañana, fue a las 11. Y Esta es una historia que ya contaremos algún día. no la vamos a contar nunca. Y no, pero que es también ese papel de científicos que son incapaces de vivir, que si no tienes alguien que los mantiene a su alrededor, vamos, se morirían al tercer día. Y a lo mejor también está basado un poco. De esto está el arquetipo del... Gödel. No. Bueno, Gödel es que era así. Gödel es que era así. una No, pero ferramental, me refiero al informático. Sí, el al El informático arquetipo informático, del sí. informático. Sí. Que se le pinta siempre con el comedor de pizza, que tiene todo lleno de cajas de pizza, está tirado gordo, desaseado, allí delante de 12 pantallas a la vez. Pero, Oye, yo creo que de todas formas, sin llegar a esos niveles, sí que es cierto que hay, y volviendo a la historia de cómo esto es un oficio y lo que hay que hacer es trabajar todos los días para llegar a conseguir alguna contribución que sea distinta de lo que hacen los demás, sí que hay ese... O sea, lo de estar trabajando muchísimas horas, muchísimo tiempo en lo tuyo, encerrado en lo tuyo, y de eso hay muchísimo en la historia. Y la ciencia ha sido mayormente una historia de hombres, porque ha habido mujeres también que estaban detrás apoyando, llevando adelante a la familia, procurando por las cosas más básicas de esas personas que están encerradas, o sea, y eso viene de lejísimos. Y yo no sé si qué es primero, ¿no? Que es primero si un carácter un poquito encerrado y con cierta Obsesivo, tendencia, ¿no? claro, un poco obsesivo, efectivamente, y no lo saques de ahí, ¿no? O sea, yo me acuerdo, me hace mucha gracia Darwin, ¿no? Que les parece, pues eso, ser un naturalista, que sería una persona más de campo, que tuvo 11 hijos, pero vamos, los hijos se hacen rápido, quiero decir. sí. No necesitas... Ya hablaremos en otro episodio cómo No se hacen los necesitas hijos. mucho rato, ¿no? Entonces, este hombre estaba todo el día, o sea, si pensáis en las cartas que escribió cuando empezó a pensar en la selección artificial, tiene 11.000 cartas escritas Madre mía. con ganaderos, con gente Es que empezó con la artificial. bueno, Sí. o sea, esa cantidad de tiempo es tremenda, ¿no? Los hijos de Darwin iban al colegio y a los otros niños les preguntaban, ¿dónde tiene tu padre los percebes? Porque eso era lo normal, o sea, que el padre estuviera metido en eso. Entonces, bueno, ahora me viene Darwin porque es un personaje pero que es me es verdad, especialmente sí. entrañable, pero yo eso lo he visto continuamente. Y las historias de éxito de hombres típicamente dentro de ciencia son personas que están Obsesionadas por un tema. todas sus horas metidas en eso. Y algunos descubres que tienen familia.
Ah, que está casado. Sí, no, pero su mujer vive en otro país a veces. O sea, Sí. y de estos conocemos, vamos, yo Sí, conozco sí. muchos Sí, sí, casos. yo también. Son personas que sábado, domingo y fiestas de guardar están siempre trabajando. Entonces hay una mezcla también de digamos, el logro por erosión, ¿no? Porque Sí, a ver, hemos hablado de científicos, pero en realidad dentro de la propia ciencia también hay como subclasificaciones, ¿no? Incluso de la propia física. O sea, en función del área de la física en la que te muevas también hay unos arquetipos. Por ejemplo, los físicos teóricos suelen ser un arquetipo que nos recuerda a todos un poco a Sheldon, ¿no? Esa idea del anhelo ese por el Nobel, de estar trabajando los problemas en la frontera, el solitario obsesivo que no quiere contar sus ideas. En pizarra. En pizarra, pero luego están los físicos experimentales, pues gente pues, Que más normal. Que ese es Leonard. Sí, efectivamente. Por eso digo que Big Bang Theory sí que refleja un poco todos esos arquetipos. Sí, pero claro, que hay experimentales que viven obsesionados con su laboratorio y que son los Sheldon también. de los experimentos, Sí, Sí, y teóricos que son Richard Feynman. sí. sí. Bueno, y no hemos hablado de mujeres, que porque es verdad que... Arquetipos claro, de pues mujeres es que, científicas. Claro, es que- en la ficción hay Nada. poquísimos. No, ahora empieza a haber poquísimas. más. Ahora sí que... Marie Curie. Algún que es biopic, casi claro. recurrente. No, pero me Algún refiero, biopic en las de- películas de modernas Marie casi Figuras siempre la ocultas. mujer suele... O sea, el científico verdad. suele ser una mujer ahora en las últimas Sí, películas. pero No, figuras ocultas. Sí, pero figuras ocultas es una mala representación, muy mala representación de los científicos, muy mala. La verdad. Y de hecho la película no va de eso. La película va de la segregación Racial. racial y, Sí, y sí, de- sí, claro. claro, y por supuesto de añadido Añadido, sí. añadido al, Añadido a A la- ser pero- mujer, ¿no? al XX. Claro, Sí, sí. pero sobre todo va de segregación racial. Sí. Sí. O sea, tienes las escenas famosas esta donde ella tiene que acabar en el sitio donde están todos los grandes hombres allí, los ingenieros calculando y tal y cual, pero ella se tiene que ir a 40 minutos al váter porque es el váter de las Sí. mujeres negras. Claro. Y pues eso, quiero decir, va sobre todo Va de eso. sobre No, eso, ha sí. habido, ha Y la- habido muy poca representación de las mujeres, claro. Claro. Ahora, hasta muy recientemente, ¿no? Me Pero acuerdo- bueno, es que refleja la realidad, quiero decir, es que ha habido Refleja la muy realidad. pocas mujeres que hayan, bueno, no que hayan contribuido a la ciencia, porque ha habido bastantes, pero Sí. que hayan destacado y que se hayan... De hecho, yo creo que todos tenemos así como un ídolo que es Emi Netter, por ejemplo. El Pero- teorema Sí, de Netter. los que que es- la conocemos. Los que le claro. conocemos, no, digo, nosotros de esta sala. exacto, Cuenta exacto. un poco sobre Minetter. Cuéntalo tú, que yo tengo muy mala memoria para los detalles. A ver, Emi Netter, los físicos la conocemos sobre todo por los teoremas que relacionan la simetría Sí. con las cantidades conservadas, que a mí me parece una de las ideas precioso. más profundas. Precioso. Es verdad, de eso la es precioso, física. ¿eh? Yo, O sea, yo se lo cuento. y sin yo se lo cuento embargo, a mis Para estudiantes. ir en arquetipo, Einstein era fan de Minetter, pero Sí, sí, fan. sí, es verdad, es verdad. Mm. Pero esto es la contribución menor de Emi Netter. Ya. O sea, Emi Netter inventó el álgebra. Eso es el álgebra abstracta, la inventó ella. Ya. Basado en unas cuantas ideas de Ede King y de... ¿Cómo se llama este otro? Bueno, de unos cuantos de aquella... de la escuela de Hilbert, ¿era? Sí, Estaban en sí, Leipzig, sí. me parece, ¿no? Sí. Pues basado en unas pocas ideas de esto, ella construyó toda la álgebra. Es que si uno quiere saber cuál es el legado de Minetter, no tiene más que coger un libro de álgebra abstracta y leérselo, porque eso es el legado de Minetter. O sea, es una de las mentes más brillantes que ha habido en matemática y y si eso, como dices tú, lo reconocía el propio Einstein. Y si preguntas por Pero la calle... claro, bueno, nadie sabe quién es. es. Nadie sabe quién es. Marie Curie Y sí, nunca pero- se ha hecho un biopic de ella, porque es que también hacer un biopic de ella, si quieres ser fiel, Claro. no la dejaría en muy buen lugar, porque sus colegas hablaban de ella fatal. O sea, hablaban de ella que si era... Bueno, lo menos que decían de ella es que era un marimacho. Bueno, por ahí tenemos también los prejuicios que había en la Claro. época, ¿no? Claro. Porque, por Claro. ejemplo, Sí, sí. tenía todo un grupo de estudiantes y de gente que ella mentorizó que Que- vamos, que eran La Son idolatraban. los tops que la del idolatraban álgebra, y que ¿sí? son los tops del álgebra Eso y que la tenían en un altar. Claro, pero tenían ese en del un marimacho altar. también es el estereotipo. ¿Cómo va a ser una mujer tan lista? Tiene que haber trampa. Claro. Sí, sí. Bueno, pero es que parece ser, y esto es verdad, que era muy descuidada en el vestir, o sea, que le importaba tres carajos Claro, cómo pero a un vestía. hombre nunca le Exacto. nunca le Esa- feas claro, eso. esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Claro. Einstein iba con la chaqueta desabrochada, mira qué simpático el Claro. bohemio. Ese Ese peinado, científico sí, loco. nunca se ha peinado en su jajaja, vida. que ves Sí, una eso tía, es es un tremendo. marimacho. O sea, lo de fijarse en el aspecto Sí. sigue siendo de una descompensación tremenda. Sí, sí, sí. Tremenda para hombres y mujeres. Sí, o sí, sea, sí. a los tíos les aceptas que vayan a dar un curso, llevan 5 días la misma camiseta, que casos habrá, y en las mujeres, hay que se han puesto, hay que mira que... Joder, no me fastidies. O sea, Y, eso... y a veces hasta el lenguaje, ¿no? Yo he llegado a escuchar... Esta chica ha dado una charla muy buena. A ver, esta mujer, ¿no? Pues tiene la misma edad que este chico, que ha dado una charla antes. Y has dicho, este hombre, qué bueno. Bueno, esto es una cosa que se está generalizando. A mí yo voy a veces al bares o restaurantes y me dicen, ¿qué queréis, chicos? Joder, me lo dice Bueno, eso una todavía- chica de 20 No, pero años, me lo dice, ¿qué no, queréis, pero chicos? lo de a las mujeres se les quita como edad, ¿sabes? Como esta niña, ¿no? Qué joven, oye, qué bien habla para ser tan joven.
No sé. No sé. Yo creo que esto es una cuestión de Cultural, pérdida claro. de perspectiva Claro, si no, cultural, bueno, ¿eh? no sé. Bueno, Pero- en algún momento sonará, si os habéis fijado, ahora que estamos en la segunda temporada, tenemos una entradilla nueva de los episodios y el día que suene la mía, que puede haber sido hoy o puede no haber sido, fijaos que hablamos de los que éramos 4 físicos viejunos y ahora somos 5. Yo, por ejemplo, un poco inconscientemente dije que éramos 4 físicos viejunos y ahora somos 5 físicos. Y no quise llamar a Susana viejuna, que por supuesto no lo es, Menos que tú. pero... No, más que tú, más viejuna que tú. Saúl. Eres más viejuna que yo, es Claro, cierto. hombre. Pero es un poco el que A hacemos ver, estas viejuno cosas. es un honor, ¿eh? A mí eso Quiero no me decir, ofende, ¿eh? Eso no son de las cosas que ofenden. Es una ¿eh? medalla. No, pero No es una cosa que pero hayamos dicho en sentido... Lo que quiero decir que es un ejemplo de que esto que estaba comentando Mario, pues lo hacemos hasta de forma inconsciente, que hacemos esta diferencia entre chicos y chicas hasta sin pensarlo. Yo intento pensar estas cosas y aún así lo hice. Bueno, y volviendo al cine, que se os ocurra alguna peli en la que salgan bien retratados los científicos o los naturalistas. Película. Bueno, digo, Gorilas en la niebla. Claro, yo no conozco la saber, historia real. claro. Ya, pero no tengo ni idea. es otro biopic. Es otro también, biopic, así. sí. Master and Commander, por ejemplo. En Master and Commander hay un personaje que es una especie de Darwin, ¿no? Sí. Es está el compañero como de inspirado, viaje. sí, Esa peli por- está estupenda, por cierto. Sí. Y ese sí que representa, digamos, esa visión antigua, ¿no? Del sabio, pero no es un científico moderno, ¿no? Porque igual te toca el violonchelo como que Sí, hace de ciencia, ¿no? Que Sí, recoge pero tortugas. es como un naturalista, Es ¿no? naturalista, sí. que va buscando sus colecciones de bichos, que toca... Indiana Jones se supone que es un científico, pero ese creo que sale bastante mal. Los arqueólogos todos reniegan de Indiana Jones malamente, así que... La pregunta es cuándo estudia Indiana Jones, ¿no? Sí, en los aviones. Los aviones. Mientras grabó una película y otra, hombre. La ¿cómo sois? cubierta de los submarinos. Sí. Luego, por ejemplo, los matemáticos, que también son un subgénero dentro de la ciencia, también han tenido su representación en el cine. Estaba esta del indomable Will Hunting, ¿no? Que es más de matemáticos que Sí. de científicos. Luego estaba la serie esta que se llamaba Numbers, que produjeron los hermanos Scott, Ridley sí, Scott sí, y el sí. hermano. A mí esa me gustaba mucho. No estaba la mal, verdad. sí, no estaba mal. Tenía alguna cosa interesante. Había ideas interesantes, pero de nuevo era lo mismo. La historia es que es un policía que tiene un hermano que es un matemático, que es un genio. Entonces el Que es matemático... profesor, además, en una Sí, pero universidad. está bloqueado, o sea, está como en un bloqueo intelectual, no es capaz de producir más matemática, ¿no? Entonces el hermano dice, bueno, pues para que te entretengas, ayúdame con los casos policiales. Entonces siempre lleva una idea matemática, entonces cada capítulo es como un topic, ¿no? Ecuaciones diferenciales o teoría de grafos y tal. Y yo no lo he visto, pero ¿está dentro del espectro autista? Sí, No, entonces claro... no, yo creo que no. Yo creo que sí, porque ¿Sí? este tiene sus momentos depresivos, que está con el NP versus el no NP y tal, y se encierra en un ático Ya, pero eso no y no es... quiere hablar con nadie. No está el espectro autista, pero tiene ese... no, se relaciona normal con la gente. No. Bueno, pero tiene ese rollo torturado, ¿no? Bueno, De- pero eso es otra cosa. y No eso es duermo parte de- porque no soy capaz de demostrar el teorema del viajante. No sé. Pero bueno, la serie está bien. A ver, por ejemplo. el espectro autista, como tú dices, es Sheldon, Es claramente. Sheldon. Sí, Ese sí, es sí. el Asperger, ejemplo. Sí, ahí está. no sé. pero No, pero yo no sé si incluso los matemáticos todavía abundan A ver, es más que, en yo esa- creo que hay una prevalencia bastante alta entre la población de matemáticos del espectro autista. ¿eh? No Sí, lo sé. eso es probable. Sí, sí, lo hay. Es O que sea, tiene eso que es tener un una hecho, es visión un muy hecho. distinta de muchas cosas. Claro. Y de algún modo, como parece como que las matemáticas, como con la idea de rigor, exactitud y tal, cual les dan como una tranquilidad o una estabilidad del mundo que en el mundo no tienen. O sea, lo que gente que está en el espectro autista soporta mal es el caos. Sí. Entonces, está todo lo contrario. Aunque sus despachos sean caóticos siempre, ¿no? Pero y ahí sí Eso- que hemos visto retratado a veces el idiot savant, ¿no? Que no era un matemático profesionalizado, pero sí que es un autista que es brillante en la abstracción, ¿no? Eso que el de Dustin Hoffman, Por ejemplo, tienes a Dustin Hoffman, ¿Cómo se llamaba? pero- Rayman. Rayman, sí. Luego estaba recordando, es que no es una película, es una historia que cuenta Oliver Sacks en uno de esos libros. Sí, en el tiene antropólogo en Marte. El antropólogo en Marte, que es sobre Qué buen casos libro de es personas ese. autistas. Yo todos los que he leído de Ya, pero este es particularmente Este bueno. es muy bueno. Tiene una anécdota, pero la cuento, aunque no es de cine, pero el médico está trabajando con dos hermanos que son autistas, pero autistas profundos. Y de vez en cuando uno le dice un número al otro. Y cuando le dice el número, el otro se queda pensando y al rato sonríe, ¿no? Y entonces se quedan otra vez callados pensando. Y entonces es el turno del otro hermano, le vuelve a decir un número y, bueno, así van las cosas adelante hasta que el médico que los está tratando, que los está investigando también, Que es Oliver Sacks. que es Oliver Sacks, descubre que lo único que se dicen son números primos y cada vez más grandes.
Creo que lo hace porque él empieza a decirle números y no reaccionan. ¿no? Sí, no reacciona. Sí, puede ser, no Hasta que reacciona a de los números. repente- Entonces se da cuenta del patrón y entonces se prepara la siguiente entrevista y busca un número primo todavía más grande. Entonces cuando se sienta con ellos, les dice el número. Dice, y los dos se quedan callados durante un buen rato hasta que de pronto sonríen y se dan cuenta de que es uno de los suyos, ¿no? Porque, entonces, claro, de alguna forma ha conseguido conectar, Ha conectado, ¿no? sí. Y conectar con personas autistas a través de los números, pues bueno, en fin, es una cosa habitual. Eso- Sí, bueno, eso somos nada. Mario y yo hace 20 años. De hecho, me estoy acordando ahora que has dicho esto, que tiene conexión con esta película que es la biografía de Ramanujan, Ujú. cuando Ah, fue a sí, visitar a Hardy, claro, con que el también taxi. tienen esa en el taxi, ¿no? Y dice, Sí. mira, qué número de taxi más original, y era 43. No, he venido en un taxi con un número anodino. Sí, No, pero a la Le vuelta, dice Hardy. cuando se despiden, en la última... Y Ramanujan le dice, no es un número anodino. Es Ah, el sí, eso número sí. más bajo que se puede escribir como la suma de dos cuadros perfectos, Sí, sí. de dos maneras distintas. ¿no? Ah, sí, sí, Pero encuentra un así que patrón. dices, 700, "What the fuck?" no sé cuánto era, sí, sí, sí. Sí, Pero el encuentra- caso de Ramanujan es especial porque Ramanujan es su propio arquetipo. Ujú. Es que era así, o sea, yo he leído su biografía y cuenta que los matemáticos los puedes clasificar en muchas categorías, los buenos, los muy buenos, los genios. Y Ramanujan. Dice, hasta los genios incluso, o sea, reconoces que las contribuciones que tienen son excepcionales, pero tú las puedes entender, o sea, puedes entender lo que han hecho y hasta el camino que han seguido para Sí, llegar sí, allí. Dice, y luego están los magos. Los magos producen matemáticas y no tienes ni puta idea de cómo han llegado a ellas. Y ese es Ramanujan. Claro, a lo mejor deberíamos contar un poco sobre Ramanujan porque Sí, esto es cuenta, como cuenta. Emineter, no todo el mundo lo conoce. O sea, Cuenta. Ramanujan era un hombre casi sin educación que vivía en la India allí perdido no sé cuánto y que le dio por las matemáticas y empezó a hacer cosas y un día pues voy a escribir todo esto y lo voy a mandar a profesores de matemáticas a lo largo del mundo. Claro, a la gente llegaba una carta de un friki de la India que no sabía quién era, la tiraba a la basura. Bueno, es que la carta que les llegaba era un chorro de fórmulas, sin así, demostración out of the blue, ni nada. un chorro de fórmulas, cada una más extravagante que la anterior y sin ninguna explicación. Y entonces la gente pasaba. Esto es una Y chorrada. hasta que no pasó, Hasta que llegó a Hardy. Y Hardy se preocupó de verificar algunas de ellas, pudo demostrar algunas de ellas. Alguna vio que era Estaba errónea, incorrecta, sí. que tenía alguna cosa errónea, pero muchas de ellas que él no había visto en su vida, demostró que eran ciertas. Y entonces aquello le llamó la atención y hizo por traérselo a Inglaterra. Entonces se lo trajo a Inglaterra y bueno, lo tuvo en Inglaterra. Le expuso al clima británico. Y bueno, entre otras cosas, o sea, ellos colaboraron mucho. Hardy lo tenía, por cierto, subestimado. Porque Hardy decía que la pena era que Ramanujan no lo hubieran podido traer mucho antes para que su educación hubiera sido lo suficientemente buena como para poder desarrollar su potencial. Pero quizá lo habría arruinado. Pero la opinión actual sobre Ramanujan, porque tiene varios cuadernos todavía que nadie sabe de dónde sale todo aquello, ni entiende nada de aquello, la opinión es que Ramanujan estaba mucho más allá de lo que Hardy veía en él. Y que hay cosas... ¿El hombre que miró al infinito se llama la película? ¿O el Sí, hombre que- el hombre que miró al Que infinito, conocía el hombre el que infinito. conocía el Conocía el infinito. infinito. Pero la película es muy mala, pero el libro No, es no muy está mal bueno. la película, El libro no es está muy, mal. muy bueno. Yo leí la autobiografía de Hardy, que es muy divertida. Este Hardy era un personaje muy peculiar. Y también es otro estereotipo, es arquetipo de sí mismo, ¿no? Este era un tipo que era ateo, ¿no? Y entonces decía, yo cuando voy al cricket me llevo un paraguas y un cuaderno para trabajar. Entonces, si Dios me quiere castigar por ser ateo, haciendo que llueva y fastidiándome el partido de cricket, pues saco mi cuaderno y trabajo. Y si me quiere castigar y que no trabaje, pues guardo el paraguas y veo el partido de cricket, ¿no? Está lleno de coñas así, es un tipo muy gracioso. Pero sí, probablemente le subestimó, bueno, tenía su esquema mental, ¿no? Sí, sí. O sea, Hardy lo que les colocaba completamente es que este hombre produjera las fórmulas así. Porque según él, la diosa Namagiri o algo no sé qué se las inspiraba Sí, por la claro. noche en sí, sueños. porque era muy Y religioso. este, claro, se hindú. lo llevan los demonios. Y entonces él lo obligó a intentar demostrar y tal y cual. Le enseñó, digamos, las técnicas de demostración y la importancia de demostrar cosas y... Bueno, igual hubiera seguido con sus visiones, pero No, es que él siguió con sus visiones. pero o la sea, educación, digamos, tradicional y arreglada, a veces es cegadora. Sí. Porque a veces te Sí. condiciona una serie de dogmas y formas de mirar sí. que estropean. Que estropean. ¿no? Es como perder la inocencia infantil, ¿no? Sí, es lo que Claro, él hablamos se- en otra ocasión, ¿no? Que a veces cuando le dices al niño esta es la respuesta correcta, te le quitas incluso de aprender Sí. los caminos, ¿no? O sea, Hardy destacaba los errores. O sea, él decía que había cosas que se había equivocado porque no tenía rigor y tal y cual. Por ejemplo,
en un momento dado parecía que había demostrado la conjetura de Riemann y era falso. Pero de lo que no se fijaba eran los aciertos. Y hay muchos aciertos y además que ha llegado a ellos por mecanismos, o sea, llegó a ellos por mecanismos que nadie sabe cuáles son. Sí, por eso. Y hay cosas, hay expresiones, relaciones, fórmulas y tal, que nadie tiene ni idea de cómo llegó a ellas, ni siquiera si son ciertas o falsas. Pues eso desde luego da para muchos arquetipos. Sí, pero por esto este es su propio arquetipo, porque Claro. como ya hemos dicho, el matemático normal puede ser muy listo, pero tiene que estar horas y horas trabajando y puede seguir de donde ha sacado, pero este hombre... Este era un mago. Nadie sabe de dónde salía su inspiración, ni de dónde lo había aprendido, ni por qué sacaba esas cosas. Y volviendo un poco al tema del cine, ¿no? Y la percepción, ¿vosotros pensáis que esto es malo? O sea, ¿ha creado una imagen negativa o positiva? Ha creado una imagen, y yo creo que la imagen que crea es que desvincula de la sociedad del científico, pero es que esto es inevitable. Hay un ensayo muy bueno, que ya sé que a vosotros nos gusta mucho, que se llama La bañera de Arquímedes, que habla precisamente de este tipo de historias, que es cómo la ciencia se percibe desde el vulgo, por así decir, como una serie de mitologías. O sea, ¿de qué se percibe de Arquímedes? La bañera. Se metió a la bañera, la desbordó y tal. ¿Qué sabe uno del caos? Pues el efecto mariposa. Sí, la Una manzana de mariposa Newton, bate las sí. alas en Sebastopol y en América hay un tornado, yo qué sé. Ese tipo de cosas. O sea, se crean como Anécdota. mitologías que se sacan Metáforas, de ¿no? contexto, metáforas, se sacan de contexto y eso es lo que la gente asocia con la ciencia. Pero bueno, Bueno, quizás Big Bang Theory, ¿no? Que es más friki, o The Martian, que decíamos antes, ¿no? Genera otro tipo de atractivo, ¿no? yo creo que más bien Big Bang Theory es un reflejo que un motivador. O sea, es más bien, o sea, el hecho de que exista Big Bang Theory refleja que hay una cantidad suficiente de gente que tiene un acercamiento a la ciencia mucho mayor del que había en otras épocas. Sí. Porque Sí. si no, no la entiendes. Ya. O sea, si no, o sea, yo estoy seguro que mi madre ve Big Bang Theory y no le hace ninguna gracia. Bueno, pero porque tiene dos niveles de humor, ¿no? Está el nivel del friki coleccionista de cómic que no se saben relacionar con las chicas, y luego está el lado del científico, que en este caso se superponen los mismos personajes, pero yo creo que el público está viendo, hay dos públicos, o varios públicos, vamos, no todo el Sí, mundo y está luego, viendo. y luego les pusieron a todos novias precisamente para Normalizarlo. domesticarlo un poco y que la gente, Bueno, para aumentar la audiencia. Había gente que decía que había aumentado, Una ¿no? novia El que era número como de- él, así que... Sí, había aumentado la audiencia, claro. Sí, ese fue el No, propósito digo, de- había aumentado el número de estudiantes que estudiaban física y matemáticas por esta por- serie, pero ah. no sé si es un mito también. Pues no sé. Pero la verdad es que, o sea, sigue habiendo un problema con la percepción de la ciencia y del científico a nivel público. Lo estamos viendo, antivacunas, terraplanistas, y está yendo a peor. Y... Tiene en parte, el origen es lo desligada que está la ciencia de la sociedad. Sí, Que por muchos esfuerzos que se hagan por divulgar y tal, la percepción del científico sigue siendo la misma. O sea, ver, la de también alguien que está en un Sí, plano en ese distinto. sentido, creo que no es algo que deberíamos pedirle al cine. O sea, todo Claro. el mundo No. tiene que ser consciente que el cine lo no que es la es. realidad, No es lo lo es. que es. El cine es un entretenimiento y está cargado de estereotipos. Pero para bien o para mal. Incluso cuando quieres hacerlo fiel históricamente, pues hay muchísimas licencias, ¿no? Claro. Ahí lo que falta es el espíritu crítico de la gente, que sepa lo que está viendo y que lo que Claro. está Pero viendo para no bien o es- para mal, lo que iba a decir, el cine educa. A nosotros Claro, nos no ha educado, tiene- porque la gente no desgraciadamente, tiene ese sentido Claro, crítico. divulgación de sobre manera general. divulgación sobre cómo trabajan los científicos, sobre cómo funciona la ciencia es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Pero ¿Ah, sí? más o menos. Estamos echando el rato de forma agradable, pero bueno, Bueno, hablamos de pensaba nuestras yo. pizarras. al el mito final de la hemos estado un pizarra. poco más contando de nuestra vida que de películas y de cine, las cosas como son. Pero ¿cuánta gente nos va a escuchar a nosotros? Que nos escucháis un montón, encantados. Y más que nos escuchéis. ¿Y cuánta gente va a ver la próxima película en que salga un científico haciendo cosas raras? Sí. A ver, tampoco los científicos somos en general, salvo honrosas excepciones, buenos divulgadores. De hecho, ahora hay una tendencia a hacer todo tan cercano y tan comprimido y una píldora y tal para que la gente lo entienda en la época de la distracción que yo veo cosas que son ridículas. Sí, yo también. De hecho, soy muy contrario a la divulgación esta de tan chorra Bueno, que da esta vergüenza y ajena. tenemos ideas en la cultura popular, la teoría de la relatividad, todo es relativo. Sí, Se acabó. Una frase que me pone de los pelos. sí, no, y- No, pero lo que a mí me parece sorprendente es lo que está diciendo Saúl, ¿no? O sea, que ahora que tenemos, o sea, estamos mucho más próximos a la ciencia y la gente ve más cosas de ciencia, pero en cambio, terraplanistas, o sea, hay un montón de cosas que
que están subiendo a toda pastilla. Pero ¿no? porque hay un gap enorme, ¿eh? Es que es ¿Tú un crees gap, que hay una diferencia es un gap muy grande educativo entre- muy grande Bueno, lo que hay entre... y las cosas... hay una brecha. Y las cosas también como son, no nos engañemos. Hay unos intereses detrás que están empujando y están Bueno, eso metiendo aparte. pasta Sí, sí, y claro, están claro. Eso aparte, haciendo por que eso suceda. O sea, hay una agenda detrás de todo esto. Eso O sea, sí, no- pero- A ver, es- también no forma es parte de un autogenerado. todo más grande, ¿no? Y es un desprecio hacia el cultivado, ¿no? La persona cultivada. Ahora, si tocas un instrumento eres un rarito, ¿no? Si eres científico eres un rarito. Ahora se lleva al tipo que deja la universidad porque se va a hacer rico, como hizo Steve Jobs. O sea, ese tipo de leyenda de la universidad es mala, aprender es malo, en la universidad no se aprende nada, de la universidad de la vida. Todo esto es una agenda Sí, anti-intelectualismo, entendiendo mal el intelectualismo, ¿no? Esto es la peli esa de No mires arriba, ¿no? Justo, que es sí. un poco... No mires arriba, cuéntalo, sí que es un poco el argumento. No, casi no me acuerdo de la peli, pero vamos. básicamente. No, pero es Bueno, verdad. la historia es que viene un asteroide que va a chocar con la Tierra y va a ser un asteroide de estos terminal. O sea, que si Sí. choca con la Tierra se acabó la civilización Eso es. y punto. Y claro, los científicos pues, transmiten esa información. Entonces la película en realidad no va sobre la ciencia de eso, No. va sobre el poco caso que les hacen a los científicos No, y la política del y negacionismo. la política del negacionismo, Ya, no, efectivamente. Y como al final es irrelevante, el conocimiento científico es irrelevante en el debate. Yo me acuerdo, Exacto. hay Como una ahora. escena... Hay una De escena hecho, en me la película- reconcilio con Meryl Streep, que es una actriz que la ha tenido manía muchos años, porque está muy graciosa en esa peli. Está muy... Pues en esa hay una escena que... O sea, se llama No mires arriba porque en realidad, o sea, se ve... Se ve que- el asteroide. Se ve el asteroide que está viniendo y entonces, no, el asteroide no está viniendo. Entonces de repente hay uno que mira arriba y dice, joder, que está viniendo el asteroide. Pues, o sea, es que solo tenían que mirar arriba, ¿no? O sea, es que eso es Sí, tremendo. leímos una novela en el club este de lectura que tenemos que se llama La luna es una cruel amante, que es como la guerra entre la luna y la Tierra, ¿no? Entonces los de la luna lanzan piedras a la Tierra, ¿no? Como meteoritos, y claro, cuando impacta con la Tierra se forma ahí una onda expansiva, y claro, los ignorantes me parece que es en Texas, ¿no? Se van con unas sillas y las neveras y tal a ver caer el meteorito, claro, mata a 20.000 personas que estaban ahí de espectador, y los de la luna, no os pongáis, que esto es disuasorio, no vayáis, y los otros ahí con las palomitas mirando el meteorito caer. Pues estamos ahí ahora. Es curioso, porque eso es los años 50, ¿no? Años, sí, 56 creo que es la y novela. es que parece tan actual que... No ha cambiado nada, sí. En fin. Pero yo eso, o sea, lo siento, soy incapaz. O sea, me sigue sorprendiendo que haya gente que haga esas cosas, ¿no? Sí, igual es lo que tú dices, es el gap ese. Además, las redes sociales lo han aumentado, porque esta gente podía estar aislada antes, pero ahora pueden formar... cualquier cretino puede formar una comunidad de cretinos. Y ya está. Y entonces eso es lo que ocurre ahora. Y no nos Y da entonces tiempo, se no nos damos refuerzan. abasto. No, Y se abasto. refuerzan entre ellos Efectivamente. y solo se escuchan ellos y entonces, claro, todo lo Claro. demás Creo es que irrelevante. Y luego lo que decía Saúl, tampoco nos pensemos que esto es una dinámica natural, o sea, hay muchos intereses detrás. Claro. O sea, no es una casualidad que Elon Musk compre Twitter Ya, en el momento claro. en el que lo compra y se dediquen a propagar la basura que propagan. O sea que... En un tuit de terraplanistas, es que era una asociación de terraplanistas o algo así, decía, ya somos más de no sé cuántos miles en el globo. Ah, se lo echaron. Era el becario. Madre mía, Dios. En el plano. Qué grande. En fin, pues nada, concluimos con este chascarrillo y esperamos que os haya gustado y que veáis muchas películas y que penséis bien de los científicos, que no se parecen en nada a lo que veis en el cine. Sí, y que son personas buenas, malas y regulares, y currantes y vagas y de todo, y es lo que hay. Muy bien. Muy bien. Venga, Bueno, pues nada, otro día. adiós. Venga, chao. Adiós.